A ver, pensemos en alguien tan famoso que con solo ver su silueta ya sabes quién es, en cualquier parte del mundo, ¿eh? Bueno, pues esa persona existió y fue Charlie Chaplin. Pero ojo, que su historia es muchísimo más que un bigotillo, un bastón y un bombín. Y es que, en el apogeo de su carrera, y pensemos que hablamos de una época sin internet, sin tele, sin nada de lo que tenemos hoy, Chaplin era probablemente la persona más famosa del planeta, un verdadero ícono universal al que adoraban millones y millones de personas. Pero entonces, la gran pregunta es, ¿cómo puede ser que este ídolo de masas, este ícono mundial, acabase exiliado de Estados Unidos? Y no un par de meses, 20 años. Pues bien, vamos a meternos de lleno en la increíble historia de ese genio que se escondía detrás de la sonrisa y a entender qué polémicas lo cambiaron absolutamente todo. Vale, para entender bien esta historia, este exilio, primero hay que rebobinar, ir al principio. Porque el viaje de Chaplin no arranca ni de lejos en las colinas de Hollywood, no, empieza en la miseria más cruda del Londres de finales del siglo XIX. Sus primeros años, bueno, es que fueron una lucha constante por sobrevivir, literalmente. Una historia que parece sacada de una novela de Dickens, de verdad. Imaginaos, de hospicios para pobres a subirse a un escenario. Esa vida, esa dualidad entre la miseria y el aplauso, es lo que va a marcar a fuego toda su obra. Y así, en medio de esa lucha, llega el año 1913. Y con él, la llamada. La oportunidad que lo iba a cambiar todo para siempre. Un productor de cine, Max Sennett, le pone un contrato sobre la mesa y la vida de Chaplin pega un vuelco radical. O sea, de la noche a la mañana, su mundo se pone patas arriba. Y ojo, porque no solo cambió su vida, es que en ese estudio, en Keystone, estaba a punto de nacer un personaje que se convertiría en parte de la historia. Para siempre. Ahí lo tenemos, Charlotte, ese vagabundo adorable con sus andares torpes pero con la dignidad de un caballero. Ese personaje se metió al público en el bolsillo, pero de una manera fulminante. Convirtió a Chaplin en una estrella mundial en un abrir y cerrar de ojos. Y es que la magia de Charlotte estaba ahí, en la contradicción. Si nos fijamos, todo en él es un contraste. Los pantalones anchos con la chaqueta apretada, los zapatones con el sombrerito. Todo estaba pensado para crear a este personaje que era, pues eso, torpe pero grácil, un muerto de hambre pero con una dignidad inmensa. En el fondo, un reflejo de la vida misma. De hecho, el propio Chaplin contaba que fue ponérselo todo y el personaje apareció. Así, de repente, dijo algo como, la ropa me hizo sentir la persona que era. O sea, no era un simple disfraz, era como una segunda piel. Y con esa piel podía contarlo todo, absolutamente todo, sin necesidad de abrir la boca. Pero claro, Chaplin no era de los que se conforman. Ser la mayor estrella del mundo no le bastaba, no. Él quería el control total de su arte. Y en esa búsqueda acabó revolucionando la industria del cine por completo. Es que su carrera es una locura. Fijaos en la progresión. Llega como actor a Keystone y en nada, en menos de un año, ya está aprendiendo el oficio y empieza a dirigir sus propias pelis. Y de ahí el siguiente paso, fundar su propia distribuidora. O sea, pasó de ser un empleado a ser el jefe de todo, un autor con todas las letras. Y esto de United Artists fue un bombazo, un acto de pura rebeldía contra los grandes estudios que lo controlaban todo. Se juntó con otros grandes como Mary Pickford o Douglas Fairbanks y dijeron, se acabó, a partir de ahora nosotros mandamos. Se convirtieron en sus propios jefes. Una jugada maestra, adelantadísima a su tiempo, que le dio una libertad creativa que nadie más tenía. Y con esa libertad en las manos, ¿qué hizo? Pues crear una obra maestra detrás de otra. Películas que son eternas. Es que con Chaplin te estás partiendo de risa y al minuto siguiente tienes un nudo en la garganta. Esa capacidad para mezclar la comedia más física con la emoción más profunda. Y de paso, soltar una crítica social que te dejaba pensando, eso es la marca de un genio. Pero ahí, esa misma voz, esa misma genialidad que lo había elevado al Olimpo, iba a ser también la causa de su caída. Porque a medida que sus películas se fueron volviendo más y más políticas, esa adoración casi unánime empezó a convertirse en otra cosa. Primero en sospecha y luego directamente en hostilidad. Aquí lo vemos claro, el cambio del payaso adorable al crítico social. Sus primeras pelis eran pura comedia, pura emoción, pero luego empezó a usar el cine para hablar de política, de los problemas sociales. Y claro, cuando pones un espejo delante de los poderosos, pues no siempre les gusta el reflejo que les devuelve. Y el mejor ejemplo es El Gran Dictador. Pensemos en el momento, 1940, el nazismo en pleno auge, Estados Unidos aún no ha entrado en la guerra.
Y va Chaplin en su primera película con diálogos y se atreve a hacer una parodia directa, brutal, de Adolf Hitler. Fue un acto de una valentía increíble, sobre todo en un Hollywood que en ese momento preferían no meterse en líos. Y claro, esto no iba a salir gratis. Con la Guerra Fría y la caza de brujas en pleno apogeo, todo se usó en su contra. Que si sus ideas políticas eran de izquierdas, que si sus líos de faldas, que si en sus películas criticaba el capitalismo, todo era munición. El mismísimo J. Edgar Hoover, el jefe del FBI, le abrió un expediente y lo puso en el punto de mira. Y la cosa fue a más y a más, hasta que llegó en golpe final. Año 1952. Chaplin viaja a Inglaterra para el estreno de una de sus películas. Y mientras está en el barco, le llega la noticia. El fiscal general de Estados Unidos le ha cancelado el visado de vuelta. Así, sin más. El hombre que había sido el rey de Hollywood, desterrado, expulsado. Pero bueno, la historia de Chaplin no podía acabar así, en el exilio y el olvido. No, faltaba el último acto, el regreso, y el reconocimiento de un legado que, a día de hoy, sigue intacto. 44. Es un número que impresiona. Son los años que pasaron desde que le dieron su primer Oscar honorífico, allá por 1929, hasta que por fin pudo volver a Hollywood para recoger el segundo, en 1972. Y ese regreso fue increíble. Se subió al escenario y el público se puso en pie. Le dieron la ovación más larga que se recuerda en la historia de los Oscar, 5 minutos. Todo el rencor, toda la animosidad se había esfumado. Solo quedaba el reconocimiento a un artista único, a alguien que, en palabras de la propia Academia, tuvo un efecto incalculable en convertir el cine en el arte de este siglo. Casi nada. Al final, la historia de Chaplin es eso, una historia de contrastes brutales, de luces y de sombras. Un viaje increíble desde la más absoluta miseria hasta la fama mundial, para luego caer en el exilio. Y nos deja, flotando en el aire, una pregunta muy potente. ¿Qué precio se paga cuando el arte y la política chocan? Una pregunta que, si lo pensamos, sigue estando hoy tan de actualidad como entonces.